Hola compañeros, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de bases de datos. En el vídeo de hoy vamos a crear dos nuevos marcos donde vamos a informar al usuario de la cantidad de novelas clasificadas por género y por formato. Para ello, vamos a tener que cruzar la información contenida en las diferentes bases de datos de nuestra aplicación. Primero, crearemos el marco referido a los distintos géneros contenidos en la base de datos DBGen y la cantidad de novelas y porcentajes que corresponden a cada uno de ellos en la base de datos DBLIF. Para crear el siguiente marco referido a los distintos tipos de formato y la cantidad de novelas y porcentajes de cada uno de ellos en DBLIF, reutilizaremos el código empleado con el marco de los géneros y haremos los cambios necesarios para adaptarlo a la nueva situación. Para presentar la información, utilizaremos un objeto ListView, ya que tanto la cantidad de géneros como la de formatos puede variar constantemente y el sistema de etiquetado utilizado hasta ahora no sería válido. Vamos a ver en el siguiente organigrama de flujo el procedimiento que vamos a utilizar. Al iniciar el procedimiento en nuestro diagrama de flujo, lo primero que haremos será preguntarnos si existen registros en la base de datos de géneros DBGen. En el caso de que no existan registros, se terminará el proceso y no se presentará nada dentro del ListView. Si por el contrario disponemos de registros en la base de datos de géneros, tendremos en cuenta el primer registro existente. Y lo siguiente que haremos será preguntarnos si existen registros de novelas en la base de datos DBLIF. Si no existen registros, presentaremos los datos del primer género con valores nulos. Sumaremos una unidad al identificador de registros de la base de datos de géneros y volveremos a preguntarnos si existen registros en dicha base de datos. Este procedimiento se ejecutará tantas veces como registros existan en la base de datos DBGen, presentando todos los valores a cero al no haber registros en la base de datos DBLIF. En el caso de que sí existan registros de novelas en la base de datos DBLIF, lo primero que haremos será preguntarnos si el campo de género del primer registro de la base de datos DBLIF es igual que el identificador de registro de género de la base de datos DBGen. En el caso de que no sea así, sumaremos una unidad al identificador de registro de la base de datos DBLIF y volveremos a preguntarnos si existen registros en dicha base de datos. En el caso de que comprobemos un registro de la base de datos DBLIF y éste sea coincidente en su campo género con el identificador de registro de la base de datos DBGen, sumaremos una unidad a la variable de tipo contador, que contendrá el total de libros coincidentes entre los registros de ambas bases. Seguidamente, sumaremos una unidad al identificador de registros de la base y volveremos a preguntarnos si existen más registros que comprobar en DBLIF. Este proceso se repetirá hasta que se comprueben todos los registros de la base de datos DBLIF. Una vez que hayamos acabado todo el proceso y ya no haya más registros en DBLIF para comprobar, presentaremos los datos requeridos dentro del ListView como un nuevo ítem. Sumaremos una unidad al identificador de registro de la base de datos DBGen y volveremos a repetir el proceso con el nuevo registro. Cuando hayamos realizado todas las comprobaciones con los registros de la base de datos DBGen, saldremos del proceso por completo. Como hemos podido ver, por cada registro que exista en la base de datos de género DBGen, se harán tantas comprobaciones como registros existan en la base de datos DBLIF.
Esto lo conseguiremos utilizando dos bloques de sentencias de bucle, incluyendo uno dentro del otro. Pues vamos a comenzar creando los dos nuevos marcos que van a contener la información referente a los registros de género de nuestra base de datos y otro marco referente a los registros de formato de la base de datos. Para ello vamos a ir a programación, abriremos el formulario de estadísticas, vamos a ensancharlo un poco más y vamos a crear dos nuevos frames. Vamos a ir a la barra de herramientas, pulsamos en marco, vamos a crear uno aquí, más o menos así por ahora, y dentro de este marco vamos a situar un objeto ListView. Cogemos el ListView que lo tenemos aquí y lo colocamos dentro. Bien, este marco y este ListView van a hacer referencia a los géneros que tenemos dentro de nuestra base de datos de BGen. Como veis, este frame es el 4, tenemos el primero, el segundo, el tercero y este sería el cuarto marco. Vamos a crear uno más, simplemente cogemos este, control C, lo vamos a pegar aquí abajo y este va a ser el que va a contener los datos referente a los formatos que tenemos de las novelas de nuestra base de datos. Vamos a hacerlo un poco más corto, este va a ser más corto porque hay menos formatos que géneros. Vamos a dejarlo así por de pronto y vamos a colocarlo un poco más abajo. Como veis, este frame le vamos a cambiar el nombre, tiene aquí el frame 4, pero es, si veis aquí, frame 5, lo que el caption tiene el 4. Y este ListView, como veis, es un ListView número 2, y este de aquí arriba es el ListView número 1. Frame 4, ListView 1, frame 5, ListView 2. Vamos a hacer este tan ancho como los dos primeros marcos, hasta aquí. Y el ListView también lo vamos a hacer más grande. Vamos un momento a separar, ahora aquí, y lo vamos a hacer hasta aquí. Y este va a ir más abajo y va a coincidir con el último que tenemos aquí. Un poquito más arriba. Ahí. Y vamos a hacer este ListView un poquito más ancho. Bien, ya lo tenemos. Este de aquí lo vamos a agrandar un poco aquí arriba para que coincida con los dos primeros. Y este marco coincide con la grandaria de estos dos y este con la altura del que tenemos aquí. Un poquito más abajo aquí. Y este un poquito más grande. Bien. Vamos a agrandar un poco más también el formulario aquí abajo, porque también vamos a poner aquí un botón de salir. Lo vamos a poner un poco aquí. Vamos al marco, ponemos aquí el botón de salida, vamos a poner aquí, vamos a cambiarle el caption al botón, vamos a poner aquí volver en vez de salir, volver. Vamos a hacerle la fuente un poco más grande. Nos vamos aquí a font, a la propiedad font, y la vamos a poner con un tamaño de 10. Bien. Y al botón le vamos a llamar BT volver. Bien. Vamos a cambiar el caption del marco. En vez de frame 4 vamos a poner aquí en el ListView 1, en el marco, lo seleccionamos y en vez de frame 4 vamos a poner, en el caption aquí, vamos a poner clasificación por géneros. Y en este de aquí abajo, que es el frame 5, en su caption vamos a poner clasificación por formatos. Bien, ya tenemos
hecho lo que es la parte de diseño del formulario. Como veis, aquí tenemos el ListView 1 y ese de aquí es el ListView 2. Vamos a comenzar a crear el código, pero antes vamos a ver cómo van a funcionar o cómo vamos a crear ese código. Lo hemos visto en el organigrama, pero vamos a explicarlo sobre las tablas, es decir, sobre la base de datos. Vamos a venir aquí y tenemos la base de datos de DBGen con todos los géneros que tenemos actualmente introducidos en la base de datos, y tenemos la base de datos de DBLib con las novelas pertenecientes a todas las novelas de nuestra biblioteca que hemos introducido en la base de datos. De lo que se trata es de crear un list view donde vamos a poner cada una de los géneros que tenemos introducidos en la base de datos de DBGen. Comenzaremos por el primero y lo que haremos será coger el ID de este género, que sería en este caso el 1, y este género sería el guión, es decir, que no hay género, pues cogeríamos el 1 y nos iríamos a la base de datos de DBLib y en la columna perteneciente al género, que como sabemos es la columna número 6, es esta de aquí, iríamos comprobando cuántos campos contienen el valor 1, que es el del identificador del primer género, que es género vacío. Entonces, tendremos que recorrer esta base fila por fila, lo haremos a través de una instrucción de bucle, y iremos comprobando en cada fila o cada registro, sabéis que las filas son los registros, iremos comprobando el campo número 6, a ver si el valor que tenemos ahí en ese campo es igual a 1. Si el valor es igual a 1, utilizaremos una variable contador que irá sumando las veces que se repite el 1 en este campo. Si, por ejemplo, hemos encontrado el número 1, el registro puntero 1, 5 veces, entonces esa variable contendrá el valor 5. Y una vez hayamos recorrido toda la base, lo que haremos será añadir en el ListView pues el valor guión, diremos que ha habido 5 guiones dentro de la base de datos de DBLib que hemos encontrado y calcularemos el porcentaje de esos 5 guiones con respecto al total de libros que hay en la base de datos de DBLib. Una vez hecho esto, sumaremos 1 al identificador de registro de género de la base de datos de DBGen y nos iremos pues al siguiente, que sería este de aquí, autobiográfica, cuyo identificador de registros es igual a 2. Pues volveríamos a recorrer de nuevo la base de datos de DBLib desde el primer registro y comprobaríamos en la columna de género cuántos campos de los registros que tenemos aquí son igual a 2. Si encontramos, por ejemplo, 8, pues volveríamos al ListView, crearíamos un nuevo ítem con el valor autobiográfica y pondríamos que hemos encontrado esa cantidad de registros en el que el valor 2 está contenido en el campo de género. Luego buscaríamos el porcentaje y así sucesivamente con cada uno de los registros de nuestra base de datos de DBGen. Es decir, que por cada registro de la base de datos de DBGen yo voy a recorrer todos los registros de la base de datos de DBLib en busca de la cantidad de registros que contienen ese valor puntero dentro del campo género. De esta manera completaremos el ListView de género. Una vez explicado esto, vamos a comenzar con el código y para ello nos vamos a ir al formulario de estadísticas y pulsamos doble clic en el formulario para entrar dentro del procedimiento asociado al evento initialize, que es donde tenemos nuestro código. Bien, lo primero que hemos de hacer es crear dos variables para recorrer ambas bases de datos. Es decir, necesitaremos una variable para recorrer la base de datos de DBGen y otra variable para recorrer la base de datos de DBLib. Esta variable la vamos a utilizar en un bucle for next. Como ya tenemos una aquí creada, dim n asinteger, que utilizamos para el bucle for next de DBLib, vamos a crear otra dim j as integer para el bucle que vamos a utilizar para la otra base de datos. Necesitaremos dos variables de bucle. Una vez llegado a este punto, quería comentar un tema. Me escribió nuestro compañero José Carlos y me comentó que había detectado un error que le daba el programa
un error de desbordamiento con respecto a la variable páginas. Y es como él me comentó, y con toda la razón, dependiendo de los libros que tengamos en nuestra base de datos, la variable páginas es muy fácil que sobrepase el valor de 32.000 que puede soportar, 32.000 y pico, que puede soportar la variable, el tipo de variable integer. Basta que tengamos libros de 800 páginas y tengamos 50 libros y superaremos esa cantidad. Solución, pues ampliar el rango de tipo de variable, y él me comentó que la había puesto como long y esto le evitaba el fallo. Pues tiene toda la razón, y es conveniente que en esta variable de páginas, que es muy fácil que sobrepase ese valor que soporta el tipo de dato integer, pues cambiemos el tipo de dato de integer a long. Así evitaremos este fallo de error por desbordamiento. Desde aquí, una vez más, agradecer a José Carlos y a todos vosotros que comentáis en el canal pues vuestras opiniones, vuestras aportaciones, me pedís también consejo. Y bueno, entre todos estamos haciendo este curso. Como dije, este curso no solo lo hago yo, lo hacemos todos, y cualquier opinión que demos, solución, datos, errores que encontremos serán bienvenidos. Bien, una vez explicado esto, vamos a proseguir con nuestro vídeo de hoy, con nuestra programación. Ya hemos creado esas dos variables n y j para los bucles que van a recorrer ambas bases de datos. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es pues programar los dos list views, o digamos configurar los dos list views para lo que serían los encabezados. Vamos a crear, como hemos dicho, 3 columnas. La primera contendrá la descripción de lo que es el género. La segunda columna contendrá la cantidad de registros de la base de TLIF que contienen ese género. Y el tercer registro contendrá la tercera columna, perdón, contendrá el porcentaje de registros con este género del total de registros de la base de datos de Belief, con respecto a ese total de registros. Así pues, vamos a crear 3 columnas. Para crear el código vamos a aprovechar pues un código que ya tengamos creado, porque como dijimos, la configuración de todos los list views que hagamos va a ser prácticamente la misma. Entonces, en vez de tener que volver a escribir otra vez todo el código, lo que vamos a hacer es reutilizar código que ya tengamos hecho. Nos vamos a ir al formulario buscar, vamos a pulsar aquí 2 veces y vemos que aquí tenemos el código referente al encabezado y aquí el código referente a la configuración de las propiedades principales. Vamos a coger esto de aquí, todo, y lo vamos a reutilizar. Control C para copiar, nos vamos a estadísticas, nos vamos a ir a ponerlo justamente después de la declaración de las variables y lo pondremos aquí. Bien, vamos a poner aquí la primera columna, que en vez de registro va a tener el nombre de género, porque estamos hablando del list view 1 que contiene los géneros. Pondremos género y le daremos por ahora un valor de 100. Vamos a poner aquí en la segunda columna, como encabezado, vamos a poner aquí cantidad, que va a ser la cantidad de registros que contienen ese género en DBLib. Y el tercero va a ser el referente al porcentaje. Vamos a poner aquí tanto por ciento cant, por ejemplo. Este va a tener una longitud más corta, en vez de 100 vamos a ponerle 40. Y a este de aquí, del porcentaje, le vamos a poner un poco más, le pondremos por ahora 55. Vamos a quitar estos dos que nos sobran. Y vamos a poner esto más corto aquí. Correcto. Y lo que vamos a hacer es añadir un argumento más en cantidad y tanto por ciento de cantidad. Y es que vamos a colocar estos dos datos a la derecha de la columna para que quede todo más alineado. Entonces ponemos aquí en esta instrucción, en la segunda, referente a la cantidad, nos vamos después del 40, que es la anchura de la columna, y vamos a poner aquí una coma, y como veis ahora nos pide aquí alineamiento. Y vamos a poner como alineamiento LVW column right. Right se escribe TH, vamos a verlo. No, se escribe HT al final. HT. Vale, así, ya se ha puesto en mayúscula esto. Y esto quiere decir que vamos a alinear estos datos de cantidad
a la derecha para que queden todos los datos de cantidad bien alineados. Igualmente lo vamos a hacer con el porcentaje. Pondremos coma y el alineamiento lo vamos a poner también a la derecha. LVW column right. Es HT. Vale. Bien, ya tenemos lo que es el encabezado del ListView número 1 y aquí tenemos lo que hace referencia a las propiedades principales de ese ListView. Vamos a cambiar un par de ellas. El Full Row Select vamos a ponerlo como false para que no seleccionemos la fila, porque como es un ListView que va a ser informativo no vamos a interactuar con él. No hace falta que seleccionemos la fila, le pondremos false. El Hide Selection se lo vamos a poner como true, es decir, no vamos a tener que hacer la selección y por lo tanto no hace falta que se vea, puede estar escondida. Y lo que es estas cuatro propiedades que hacen referencia a, o estas tres propiedades que hacen referencia a lo que es la ordenación de los ítems, lo vamos a dejar tal cual, lo vamos a ordenar a través de la primera columna, la columna 0, y en orden ascendente, para que los registros de género estén ordenados alfabéticamente en orden ascendente. Bien, vamos a crear ahora las variables que vamos a utilizar para completar este ListView. Nos vamos a poner aquí y vamos a crear esas variables. Para empezar vamos a crear las variables referente a la base de datos de género. Necesitamos una variable para que contenga el identificador de registro y otra para que contenga el género. Vamos a ir aquí, vamos a poner la primera que será dim id, vamos a ponerle reg, por ejemplo, id reg as integer. Esta contendrá lo que es el identificador de registro de género. Ahora la que contendrá el género, como también la vamos a utilizar para formato posteriormente, vamos a poner como por ejemplo registro y pondremos dim registro as string, porque va a contener un dato de tipo string, un dato de alfanumérico, porque va a contener lo que es el género y en el ListView número 2 contendrá lo que es el formato. La siguiente variable que vamos a crear es la que va a contener la cantidad de registros que hemos encontrado en dbLib. Por lo tanto, pondremos aquí dim cantidad, la vamos a llamar as integer. La siguiente va a contener el porcentaje de esa cantidad dentro del total de registros de dbLib, por lo tanto la vamos a llamar dim cant 100 as, y esta va a ser de tipo doble, porque va a tener una parte decimal. Y por último, como vamos a trabajar con ListViews, todos sabemos que tenemos que utilizar una variable de tipo listItem. Por lo tanto, vamos a poner aquí dim it, que es la que utilizamos siempre, as listItem. Y con esto ya tenemos todas las variables que vamos a emplear para completar esos ListViews. Tenemos también creada la parte de la cabecera y la configuración de las propiedades principales. Vamos entonces ahora a crear el código para completar esos ListViews. Lo vamos a hacer al final de todas las instrucciones que teníamos creadas, que es aquí, antes del HSub. Y lo primero que vamos a hacer es recorrer la base de datos referente a dbgen en este caso, para ir recorriendo cada uno de los registros que tenemos en esta base de datos. Lo haremos a través, como hemos dicho, de una instrucción for next, porque conocemos el total de registros. Aquí tenemos 20 registros. El último es este de aquí, el 20. Está ordenado por orden de la segunda columna. Por eso no está ordenado a través del identificador de registro. Tenemos el 20 aquí, por aquí en medio. Bien, vamos a crear ese código. Nos venimos aquí y vamos a utilizar la instrucción for next. Como hemos dicho, pondremos for n igual a 2. A estas alturas ya tendréis que saber por qué ponemos 2. Lo repito, porque empezamos a recorrer los datos por la segunda fila, porque la primera está reservada a los encabezados de los títulos y los datos empiezan en la segunda fila. Por eso ponemos n igual a 2. Por lo tanto, la última fila que contenga datos será total de registros de género más 1. También. Y pondremos for n igual a 2, to total reg db gen más 1, para que recorra todos los registros de la base de datos
hasta la última fila que contenga datos. Y aquí pondremos next n para cerrar el bucle. Bien, vamos a ver qué datos vamos a rescatar de la base de datos de Bgen en este caso. Y podemos rescatar el género, la descripción del género y el identificador de registro. Porque ya estamos en la fila n, en la fila 2, que es la primera que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a poner aquí las variables que hemos utilizado, que es id reg va a ser igual a sheets de Bgen, que es la hoja de cálculo donde vamos a rescatar este dato, sheets de Bgen, cerramos aquí, punto cells. ¿Qué fila es? La fila n, que es en la que estamos, la primera, sería la segunda fila. ¿Qué columna? Pues aquí sería en la columna 1, porque vamos a poner el identificador de género, sería la columna 1, ponemos 1. Cerramos, punto value. Bien, ya tenemos el identificador de registro de la base de datos de Bgen. Ahora vamos a poner lo que es el registro en sí, la descripción, y pondremos que registro va a ser igual a sheets de Bgen, igualmente, punto cells, la fila n, coma, y en qué columna tenemos la descripción, en la segunda columna, esta de aquí, pondremos aquí 2, cerramos, punto value. Bien, ya tenemos las dos variables con los datos que hemos rescatado de la base de datos de Bgen. Ahora tendremos que ver la siguiente columna de nuestro libview. En la primera columna, que es la que corresponde al ítem, vamos a poner la variable registro, es decir, la descripción. En este caso pondríamos el guión, porque estamos en la fila n, 2, pondremos el guión. Ya tenemos que poner aquí la cantidad de registros de dbelif que contienen ese guión en su campo número 6, que es el de género. Entonces tenemos que empezar a recorrer ahora la base de datos dbelif. Por lo tanto, vamos a empezar nuestro segundo bucle, que va a ser for j, que es la variable que hemos creado, igual a 2, porque empezamos a tener datos en la segunda fila, to, ¿cuál es la variable que tiene el total de registros de la base de datos dbelif? Pues total reg dbelif, más 1 también, porque empezamos a contar desde la segunda fila, no desde la primera. Por tanto, también sumamos 1, porque la última fila que contendrá datos será esta aquí, total reg dbelif más 1. Bien, venimos aquí, hemos puesto fir, es for, y ponemos aquí el next j. Bien, todo esto lo vamos a poner un poco más adelante, todo lo que está dentro del for n, lo vamos a tabular hacia adelante para que quede más visible, mejor entendible, y vamos a poner aquí ahora la instrucción de que recorra la base de datos dbelif. ¿Y qué hará cuando recorra esa base de datos dbelif? Como hemos dicho, lo que hará será comprobar esta columna, y si coincide el valor que tenemos en esta columna en la fila que estemos comprobando con el valor de nuestro identificador de registro, pues entonces sumaremos 1 a la variable cantidad, que es la que hemos creado para que sume esas cantidades. Así pues, aquí pondremos if sheets, entre comillas, dbelif, cerramos las comillas, punto cells. ¿Cuál es la fila que estamos recorriendo? En este caso estamos recorriendo la fila j. Recordad que la fila n recorre la base de datos de Bgen, pero la variable j recorre la base de datos de dbelif, que es la de los libros. Pues entonces aquí tiene que ir j, coma, ¿en qué columna vamos a comprobar? Como hemos dicho, vamos a comprobar la columna 6, que es donde tenemos el puntero de género. Pues pondremos 6. Punto value. Si el valor que tenemos en la columna 6 de la fila j, que es la que estamos recorriendo,
de la base de datos dbLeaf, que es la que estamos comprobando, si ese valor que hay ahí es igual a id_reg, que es donde hemos guardado el valor del identificador de registro que estamos comprobando de la base de datos de género, then cantidad va a ser igual a cantidad más 1. De esta manera sumaremos 1 a la variable cantidad siempre que haya esa coincidencia. Si no, no sumará nada y pasará a comprobar el siguiente registro de la base de datos de dbLeaf. Irá a añadir a J una unidad y en vez de 2 valdrá 3. Y así hasta que recorra toda la base de datos. Es decir, por cada n que recorremos todos los J, que es lo que hemos hablado antes. Bien, una vez hecho esto, cuando salgamos del bucle ya tendremos en cantidad pues la cantidad de registros que se repiten dentro de la base de datos de dbLeaf correspondiente al identificador de registro que tenemos en dbgen. Esa variable cantidad ya estará completada. Para calcular el porcentaje, entonces tendremos que decir que cant 100, que es la variable de porcentaje, va a ser igual a cantidad dividido ¿entre qué variable? Pues como estamos comprobando la cantidad de registros de ese género que estamos buscando dentro de la base de datos dbLeaf, pues será entre el total de registros de la base de dbLeaf, o sea, entre total reg dbLeaf. Y aquí estamos a lo mismo, estamos haciendo una división donde total reg dbLeaf es el denominador de la división y por lo tanto no puede valer 0. Reg dbLeaf. Es decir, si nosotros no tuviéramos registros en nuestra base de datos de dbLeaf, no hubiese ningún registro aquí. Si nosotros entramos en el formulario de estadística y se nos va a presentar este dato de aquí, cantidad 100, y esto vale 0, nos va a dar el error de desbordamiento. Por lo tanto, aquí tendremos que poner, y lo podemos poner en una sola instrucción, if total reg dbLeaf es mayor que 0, es decir, que hay registros en la base de datos, then hace esta operación. Si no, no la hagas. Y cant 100 tendrá el valor 0, que es el valor inicial. Esta división, entonces, solo se va a producir si total reg dbLeaf es mayor que 0, es decir, si tenemos registros en la base de datos dbLeaf, si aquí hay registros. Bien, una vez hecho esta instrucción, vamos a empezar a completar lo que es el ListView. Por lo tanto, lo primero que haremos será incluir lo que es el ítem. Y pondremos set it, que es el ítem, igual a mi.listView1, estamos con el ListView1, punto listItems.add. Esto lo que hace es añadir dentro de la colección de ítems de nuestro ListView1 el ítem. ¿Y qué ítem vamos a añadir? Vamos a poner aquí separado, ponemos el paréntesis, nos pide el index, este lo pasamos, el key lo pasamos y el texto que queremos añadir. ¿Y qué texto vamos a añadir? Pues lo que hemos dicho antes, el texto registro, que es el que tiene el valor del género, la descripción del género. Así que pondremos registro y cerramos aquí. Ya tenemos la primera columna. La segunda columna sabemos que es el subítem número 1. Entonces vamos a completarlo con la variable cantidad y pondremos it. Esto ya lo dimos en su día de cómo completar un ListView. List subítems, que es la colección de subítems, punto add. Hacemos una separación, nos pide el index, nada, el key, nada, y el texto. ¿Qué texto vamos a poner aquí? En la segunda columna, subítem 1, vamos a poner la cantidad. Como ya se habrá calculado, que la hemos calculado aquí, en este bucle, sumándola aquí, pues la ponemos aquí, cantidad. Y por último pondremos la tercera columna, que es it.listSubItems.add, añade a la lista de subítems
dos comas para ir hasta el texto, y aquí pondremos pues el cant 100, que es lo que hemos calculado. Cant-100. Y con esto ya habremos completado el ítem. Llegaríamos a n, volveríamos aquí, y esta n se transformaría en vez de 2, el 3, y iríamos a comprobar el siguiente género, y así automáticamente hasta que recorramos todos. Bien, aquí en la cant 100 tenemos que presentarlo con un formato de porcentaje, porque esta división lo que nos va a dar es un valor entre 0 y 1, y vamos a poner este dato, pero en formato de porcentaje. Por lo tanto, aquí pondremos format, tal como vimos en vídeos anteriores. La expresión va a ser cant 100 y el formato que le vamos a dar es el de porcentaje. Y vamos a poner aquí sostenido, 0, punto, que sería la coma decimal. Pondremos solamente un decimal y tanto por ciento para que la transforme a porcentaje. Vamos a poner este formato, se me ha olvidado cerrarlo, y lo cerramos. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros recorremos la base de datos de nuestras novelas, es decir, la base de datos de Believe, vamos sumando aquí en la variable cantidad la cantidad de registros que contienen, por ejemplo, en el primer caso sería el guión que contienen el guión. Supongamos que encontramos 5. Entonces, la variable cantidad tendría el valor 5. Cuando llegamos aquí al final y ponemos esos datos, y aquí en cantidad ponemos 5, nos vamos al siguiente registro, que sería este de aquí ahora. Pero la variable cantidad sigue conteniendo el valor 5. Sin embargo, tenemos que reinicializar esa variable para que empiece a contar cuántos de registros de la base de datos de Believe contienen en su campo de género el valor 2. Pero tenemos que inicializar esa variable, porque si no, empezará a contar a partir de 5, que es el valor que tiene calculado de aquí, y aquí pues volverá a ponerle, como aquí tenemos cantidad, pues 5 más 1, 6. Y nos va a falsear ese dato. Por lo tanto, tenemos que inicializar la variable cantidad. Y eso lo vamos a hacer aquí, antes de entrar en el bucle. Por lo tanto, aquí pondremos cantidad es igual a 0, para que cuando vuelva a contar un nuevo género, esa variable cantidad esté a 0 y empiece a contar desde 0, no desde el último valor que contó del registro anterior. Bien, con esto ya habremos completado todo el código referente al completar lo que es el ListView de género. Vamos a hacer también lo mismo con el de formato, pero lo vamos a hacer mucho más rápido. Vamos a reutilizar de nuevo el código que hemos hecho. Vamos a ir aquí arriba y donde tenemos el encabezamiento y lo que es las propiedades del ListView 1, vamos a copiarlo todo esto, control C, y justo después vamos a volverlo a pegar, pero vamos a cambiar, aquí vamos a poner ListView 2. Esto en vez de género va a ser formato, esto va a ser lo mismo, cantidad y cantidad, todo esto va a ser igual, y aquí lo que son las propiedades, vamos a poner también aquí ListView 2, para poner las propiedades predeterminadas tal como queremos que salgan en nuestro ListView. Bien, con esto ya habremos hecho el encabezamiento y la configuración de las propiedades del ListView 2. Vamos a hacer ahora el código referente a completar el ListView 2. Entonces lo que tenemos que hacer es venir aquí, lo que hemos hecho hasta ahora, que es esto, el for n hasta el next n, control C lo copiamos, lo pegamos justo después y lo vamos a adaptar para que complete el ListView 2. Por lo tanto, aquí será for n to total reg debe for, será aquí. Debe for más 1. Y de reg va a ser lo mismo, pero aquí en vez de dbgen va a ser la base de datos debe for. Esto va a ser lo mismo. El registro también va a ser de la base de datos debe for en vez de dbgen. Debe for en mayúsculas, perdón. For, así. Esto va a ser igual, cantidad va a ser igual, for j igual a 2,
to total de belief, correcto, porque recorremos la base de datos de belief en busca de los formatos. Y shift de belief, esto va a ser igual, J6, pero aquí ya la columna no va a ser la 6, porque la 6 es donde tenemos los géneros. ¿Dónde tenemos los formatos? Los formatos los tenemos en la columna aquí, en la columna 8. Entonces vamos a poner aquí, en vez de 6, 8. Y aquí va a ser, y de reg va a ser igual a cantidad más 1, esto es correcto. Venimos aquí, y total reg de brief es mayor que 0, entonces a la división, si no, no la hagas, esto es correcto. Y aquí vamos a poner setit mi listview 2, porque vamos a completar el listview 2, que es el de formato. Esto es igual, y esto va a quedar igual. Pues con esto tendremos también hecho el de formato. Habéis visto que rápido hemos completado lo que es el código para completar el listview de formato. Bien, vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ejecutar, nos vamos a iniciar, ejecutamos, entramos, vamos a procesos y nos vamos a estadísticas. Y como vemos, funciona correctamente. Aquí tenemos el primer marco que contiene todos los ítems de género que hemos entrado en nuestra base de datos de BGEM. Aquí tenemos las cantidades de cada una de los géneros, las novelas que existen en cada uno de los géneros. Por ejemplo, en Fantástica tenemos 4 novelas, en Policíaca tenemos 10 novelas, que es un 16,4% del total de las novelas que tenemos en nuestra base de datos. Seguimos para abajo y vemos que hay aquí, por ejemplo, de terror 17 novelas, que suponen un 27,90% de las novelas que tenemos en la base de datos. Aquí abajo tenemos la clasificación por formatos y podemos ver que tenemos 14 novelas en digital y 47 en libro físico. Si sumamos 14 más 47 nos van a dar los 61 libros que tenemos en nuestra base de datos. Y aquí tenemos que 14 en digital es el 23% de los libros que tenemos en nuestra base de datos y que 47 en libro físico es el 77% de los libros que tenemos en nuestra base de datos. 77 más 23, si lo sumamos, harán el 100%, porque no tenemos ni audiolibro, ni cómic, ni otros, ni revista. Así ves que funciona ambos marcos correctamente. Bien, nos queda por codificar el botón volver. Vamos a cerrar aquí, nos vamos a ir a nuestro código de programación, entramos en el formulario de estadísticas, vamos al botón de volver. Como ya sabéis, hacemos doble clic sobre él para acceder al procedimiento asociado al evento clic de dicho botón. Vamos a poner lo primero de todo la rutina de control de error, que es esta de aquí, la podemos copiar de aquí. Aquí ponemos la primera instrucción y las instrucciones de final la copiaremos de aquí mismo también. Tenemos al final de este procedimiento y aquí tenemos desde el sub hasta el final de aquí, control C para copiarla. Volvemos arriba y aquí vamos a poner, vamos a pegar la parte final correspondiente a la rutina de control de error que se ejecutará en el caso de que haya un error. Y como sabéis aquí, el botón volver lo que va a hacer es cerrar el formulario de estadística. Por lo tanto, simplemente tenemos que poner un load me. Y esto cerrará el formulario y nos devolverá al menú de selección. Vamos a poner esto un poco más para acá. Vamos a probarlo. Antes que no se nos olvide, vamos a poner aquí el nuevo procedimiento que sería el 90. Ponemos aquí, hemos de cambiarlo para no repetir. Y bien, vamos a hacer esa comprobación. Vamos a iniciar, ejecutamos, entramos, vamos a procesos y de aquí a estadísticas. Tenemos el formulario, volver y vemos que funciona correctamente. Bien, esto es todo por hoy. En el próximo vídeo ya entraremos en el tema de gráficos, que haremos un gráfico tipo galleta de alguno de los marcos que tenemos en nuestro formulario de estadísticas. Así pues, compañeros, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.